Se ha realizado un trabajo muy serio, académico, sobre experiencias inexplicables, sobre fantasmas, si los hay, ahora lo vamos a averiguar, sobre espíritus y temas relacionados con esto que, bueno, todos desconocemos, diría yo, por lo menos en esta mesa, y por eso hemos invitado a los antropólogos Sibila Viña y también Nicolás Guigú. Bienvenidos a los dos. Hola, buenas tardes. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sibila, me decías fuera del aire que, bueno, que esta investigación la hiciste en Salto, pero que Sí. la podrías haber hecho en cualquier otro lugar, a pesar de que Salto quizás tenga ciertas peculiaridades. Contanos un poco de qué se trata este estudio que han hecho. Bueno, yo te cuento que en realidad mi trabajo va sobre creencias y prácticas relacionadas con entidades del mundo invisible, que podríamos llamar, o antropología de lo extraordinario, como me gusta llamarle también. Y la realicé en Salto porque se dieron unas condiciones de investigación particulares. La gente de Salto es muy acogedora, me recibió muy bien y encontré condiciones idóneas para una investigación académica, pero la podía haber realizado en cualquier otro sitio porque estas creencias que se sitúan en el marco académico de la antropología de las creencias, que también trabaja Nicolás, o de la antropología religiosa, pues estas creencias se dan en diferentes sitios. Por ejemplo, ahora estaba mirando unos datos en Estados Unidos, por ejemplo, entre 3 y 4 personas de cada 10 estadounidenses creen en fantasmas. En Gran Bretaña la creencia en fantasmas ya está en el 34%, ha venido creciendo desde el siglo XIX, ¿no? Fue creciendo, no decreciendo. Estamos hablando de un escenario religioso, de creencias, en el cual parecía que el avance imparable de las ciencias iba a terminar con las religiones y con las creencias en general, y no, lo que se está dando es que las creencias están cambiando, en realidad se están configurando nuevas formas de creer en donde las personas son protagonistas, ¿no? ¿Pero es toda una cuestión de percepción o se puede realmente decir que hay algo? ¿Algo que no percibimos todos o algo que no percibimos a simple vista? Tenés unas ganas locas de contestar. Dale. Nicolás, adelante. Una conversación que tuve con unos colegas de arqueología que estaban haciendo una excavación y vieron fantasmas de niños, que es muy impresionante. Entonces me vinieron a preguntar si existían los fantasmas. Y yo le dije, mira, hay dos tipos de fantasmas. Los que uno piensa, los que, bueno, en fin, pueden tener, pueden ser producto de la percepción. Y eso no hay problema. Y lo segundo es que existen realmente y si te tocan salí corriendo. Fue un chiste en realidad. Sí, no, se quedó claro. No, pero, capaz que no entendió la ironía. No, pero lo aclaro ahora porque no se los aclaré nunca. Así que si están viendo, fue un chiste. Pero bueno, la representación o las proyecciones sobre fantasmas tienen mucho que ver con, por ejemplo, situaciones sociales no resueltas, situaciones históricas no resueltas, en muchos casos. Y esos espacios, digamos, que son espacios materiales, digamos, esas apariciones de alguna manera reflejan esas situaciones no resueltas. Sí, hay una cosa que, perdóname que te corte, que me llama mucho la atención, por ejemplo, el Brasil, que vos ves incluso cuando te plantean telenovelas, series, que siempre el que vuelve, porque cuando hablamos de un fantasma hablamos de alguien que murió en algún momento, que quedó en un plano. Y siempre me llama la atención que es una sociedad que el fantasma vuelve como para resolver un tema. Sí, ese es un tipo de fantasma. Es un tipo. Pero, a ver, en Brasil, esto para ver lo que es un país encantado y otro como el nuestro, que es un país desencantado. Y que en realidad los países desencantados son raros, o sea que nosotros somos raros y la mayoría del mundo está encantado. No digo que sea ni bueno ni malo, digo que la nuestra es una situación peculiar en el mundo, no es la generalizada. En Brasil, por ejemplo, se han tomado como testimonio de asesinatos, testimonios de fantasma a través de la psicografía. El juez lo toma como testimonio. Como claro, testimonio. como testimonio, porque hay fantasmas que escriben. Si yo a un juez de acá le digo eso, Claro, Dios claro. cuando fue, bueno, todo este escándalo que hubo en Brasil, cuando fue el famoso mensalón que el PT le pagaba a la oposición mensualmente, el presidente de la Cámara de Diputados recibió un espíritu que justamente juzgaba a todo el mundo y decía lo que había que hacer, cosa que en Uruguay, si el presidente de la Cámara de Diputados recibe un espíritu, nosotros pensamos que es un psiquiátrico. Bueno, cuando Maduro habló del pajarito, que era, ¿no? También nosotros dijimos, ¿cómo? Que Chávez vino en forma de pájaro, nos... Bueno, pero la perspectiva uruguaya no es la generalizada en el mundo. Pero sin embargo, perdona que te corte, Nicolás, esta perspectiva, esta laicidad, este desencantamiento, en realidad está presente más en las instituciones que en la sociedad. Porque tú te pones Y es un tema también de que uno es como que no queda
bien, no queda políticamente correcto Claro. decir que uno cree en cosas no, también. mirar a la loca, Nosotros nos no cuidamos no, mucho de eso. Sí, tienes razón, Valeria. No queda políticamente correcto, pero en realidad desde la antropología y desde la sociología también tratamos las creencias en entidades espirituales, digo yo, como cualquier otro estudio en religión, ¿no? Bueno, yo trabajo en un grupo también que está en Barcelona, que se llama Grupo de Investigación sobre Mística y Heterodoxia Religiosa, que se dedica a estudiar más estas creencias que son heterodoxas porque no están en el marco de las instituciones religiosas. Pero en realidad no hay diferencias para un antropólogo o una antropóloga en estudiar las creencias que tienen que ver con umbandismo, o catolicismo, protestantismo, creencias en fantasmas, en espíritus, en la Virgen o en los extraterrestres. Hay una cuestión que dijo Sibila, perdón, que yo creo que es bien interesante e importante diferenciar, que una dimensión son las instituciones desencantadas y otra la gente desencantada. Las instituciones son mucho más desencantadas que la gente. Lo que pasa que está el factor, sobre todo en Uruguay, que decís vos, que las personas le da vergüenza decir lo que creen públicamente. Sí. Ya si creen en algo ya les da vergüenza y pueden ser evaluadas de alguna manera. Mucho más si tienen experiencias paranormales o ya que todo el mundo las ha tenido. Es interesante, bueno, los estudios civiles y en los míos también, la gente te empieza a contar y siempre hay Algo pasó. Algo pasó. Algo te pasó. Acá tuvimos. ¿Ustedes tuvieron? Sí. ¿Nos pueden contar? No sé, pero sí. Sí, cuenten alguna, Sí, porque... sí. Por ejemplo, haciendo el trabajo de campo en Terreiros, de Umbanda, Batuque, Candomblé, porque se hacen... Terreiros son los templos, donde se en realiza. general se hacen más de una religión, porque son varias religiones afros y he tenido experiencias de ese orden. ¿Qué? ¿Pero que Por de ver? ejemplo, no, de que alguien me diga todo lo que me va a pasar a los próximos 6 meses detalladamente. Por ejemplo, ¿Pero un ser humano o un fantasma? de una vez casi entró en trance y sí vi determinadas cosas y me han pasado esas cosas. Puedo contar más, pero... ¿Y te pasa que sentís que soñás algo y en realidad es que lo viviste o lo viste? Sí, también. Sí. ¿Y cómo podés realmente estar absolutamente seguro de que no es sugestión? Bueno, pero es que interviene todo, es decir, o sea, la sugestión es una suerte de manipulación compleja sobre los seres humanos. Eso lo hace todo el mundo, lo hace el Estado, lo hacen los libros, los medios, o sea, de alguna manera uno vive sugestionado. Es decir, ¿cómo puedo saber que eso es verdad? A mí no me importa mucho, es una experiencia que yo vivo. O sea, antropológicamente no es muy importante si la luna es de queso o no. Lo importante es por qué en determinado momento la gente piensa que la luna es de queso, porque en determinado momento la gente piensa que en la luna no hay nada. Eso es un poco lo que nos importa a nosotros. Por eso, digo, las experiencias paranormales que puedo contar, hay otras que me reservo por ética de trabajo de campo y de antropólogo. Tampoco, no es que me iluminaron, lamentablemente, sino que son experiencias, ¿sí? Las que puedo contar. Hay otras que involucran a otra gente y no decididamente y que son fuertes y no me parece adecuado. Ahora, ¿qué pasa en Salto? contarlas. ¿Qué está pasando en Salto? ¿Qué Te pasa? cuento, bueno, a ver, en Salto yo pude trabajar, en realidad empecé a trabajar en la ciudad de Salto, en un teatro municipal. Trabajé mucho con funcionarios y funcionarias municipales. Siempre en los teatros siempre se hay dice que Siempre hay en los fantasmas. teatros, fantasmas, bueno, es uno de los tópicos. Yo ¿no? he estado mucho en teatros y no me he cruzado con ninguno, pero puede tener que ver con mi percepción y mis puntos de vista, ¿no? De Claro. acuerdo a lo Pero que dice alguna el brisa antropólogo que acá. entró, Claro, nunca supimos claro. si fue que alguien dejó la ventana abierta o era aquel actor que estaba... Estuviste hablando con alguien. Sí, resulta que claro. no Claro. era, no sé. Claro, además el teatro es un espacio idóneo porque es un espacio en donde tú no sabes si lo que es realidad es aquello que se está representando sobre el escenario o en realidad es la realidad de los actores o lo de los personajes. ¿Cuál es la realidad? O de los funcionarios o del público que estamos mirando. Son varias realidades superpuestas, ¿no? Entonces, como los relatos sobre apariciones o experiencias en los teatros tienen que ver con un quiebre temporal, ¿no? Y un quiebre de las pautas del tiempo y del espacio, ¿no? Una espacialidad dinámica, decimos. Eso por un lado, ¿no? Pero en Salto también tengo relatos del medio rural, que son relatos preciosos, ¿no? Sobre lobisones, mujeres de blancos, mujeres endemoniadas, ¿no? Que tienen que ver también con la construcción social del territorio, la construcción social del territorio cultural, con el eje de lo doméstico, con temas de género. O sea, este tipo de apariciones te pueden revelar muchas cuestiones que tienen que ver con la estructura social. Y luego tenemos la aurora, que la aurora en realidad es Paysandú, pero en el imaginario muy salteño cerca. Claro. es Salto.
O sea, es alto. Entonces, yo trabajé un poco en estos 3 escenarios para intentar evidenciar que este tipo de creencias y de relatos y de experiencias en realidad no tienen que ver con una sola clase social ni con un núcleo, no tienen que ver ni con los funcionarios, ni solamente con los funcionarios, ni solamente con una clase social determinada. Están en todas las clases sociales, permea todas las clases sociales y gente de diferentes ocupaciones. Yo he ido a congresos de antropología a presentar mi trabajo, donde después se acercan los colegas y las colegas y me dicen, a mí también me pasó algo, ¿no? Entonces, pero claro, es lo que decía Nicolás, queda un poco mal explicarlo, ¿no? Ahora, lo que pasa es que es como medio, uno piensa, ¿no? Porque quizás es verdad que a todos hemos tenido algún contacto o alguna experiencia rara, por lo pronto, no sé cómo llamarla. Ahora, de ahí a, por ejemplo, utilizarlo en un tribunal... Como testimonio. Como Bueno, testimonio pero- es como que dice, oh... Claro, pero eso depende ¿No? de las tradiciones de cada país también. Cuando hay si hay un escándalo de corrupción acá. Me quedé con eso. Y vuelvo al ejemplo, el presidente de la Cámara de Diputados le baja un fantasma para, en fin, aleccionar y moralizar a todo el mundo. Nosotros pensamos que es un psiquiátrico. Nosotros pensamos inclusive en Uruguay cada vez menos, porque en realidad el Uruguay en este momento está lleno de religiosos pero sin religión, es decir, gente que cree pero no se adscribe a ninguna institución religiosa, que va armando su campo de creencias, pero igual queda un poco ese gesto de decir, bueno, si alguien cree en algo, algún problema tuvo y entonces tuvo que recurrir a la Sí, religión. se cuestiona la inteligencia, se La cuestiona la inteligencia, capacidad, exacto, se cuestiona un montón de exacto. cosas, ¿no? Es como... Y Con eso cualquier hace- creencia, con creer en Dios sí, nomás. Sí, por eso Digamos, no te digo no sí. necesitamos mucho tampoco, nada raro, ni que nada no raro. fantasma. Claro. Pero entonces lo que hace que la gente tenga muchas dificultades para hablar de lo que cree. ¿Y ustedes creen que hay gente que está predispuesta a, por ejemplo, tener cierto contacto o ver mucho más que el resto? Sí. Bueno, por ejemplo, la evidencia es obvio que existe. Se usó la Guerra Fría. En realidad la empezó a usar la materialista Unión Soviética, después la empezó a usar la CIA en Estados Unidos. Y en La evidencia, Sí, o sí, sea, sí, ver sí. el Sí, sí, futuro. evidencia. Ser vidente, a O lo ver vidente. determinados elementos en un territorio. Yo lo usaba mucho para ver quién tenía los misiles en qué lado y todas esas cuestiones. Durante la Guerra Fría, y la policía inclusive de acá y de otros países contrata cada tanto videntes para resolver determinados Casos puntuales. casos, Sí. De No, hecho, pero- por ejemplo, perdóname, en Sí. Estados Unidos hay realities de gente que son los mediums, ¿verdad? Mediums de las estrellas o mediums en general que tienen la capacidad de hablar con el muerto. Claro, y en antropología del mediado de los 80 se reconocen lo que se podría entender como situaciones paranormales, que en realidad la paranormalidad es relativa porque para lo que una cultura es normal, para otra es justamente paranormal. Entonces, o sea, hay una cantidad de dimensiones que tenemos los seres humanos que no son extrañas ni raras ni nada de eso, pero que los niveles de aceptabilidad social varían de cultura a cultura, ¿no? Eso es la ¿Cuál- antropología de lo asombroso, digamos, de eso hablamos cuando se habla de eso, el aceptar. Claro, eso como- es lo que yo iba a decir. A ver, tú decías, bueno, hay personas más predispuestas. Yo creo que una de las condiciones que yo me encontré en el terreno es aceptar la plausibilidad de que lo extraordinario es posible, ¿no? Claro. Entonces, claro, creer para ver, digamos. No es ver para creer, en realidad, ¿no? O sea, revés, yo siempre, claro. siempre cuando hablo con las personas que tienen experiencias, lo cual no tiene... yo no estoy cuestionando si lo que me cuentan es verdad o no lo que es la realidad, sino yo siempre le pregunto a las personas, intento averiguar en qué momento de sus vidas la posibilidad de la experiencia extraordinaria irrumpió en su cotidianeidad. Claro. Aceptar esta posibilidad, ¿no? Entonces siempre hay historias detrás, siempre hay contextos familiares, contextos de creencias, contextos sociales, ¿no? Que facilitan. esta como aceptación. Y también hay un perfil de personalidad, o sea, ¿podés no hablar creo. de eso o no? No, yo diría que no. Lo que sí que hay es lo que decía hace un rato Nicolás, hay personas que tienen cuestiones que resolver que tienen que ver con el pasado, no solo personas, comunidades enteras, ¿no? Algunos de los fantasmas que se veían en el teatro tenían que ver en realidad con memorias fragmentarias de la dictadura militar y toda la historia de los desaparecidos de la dictadura. A mí me han contado también antropólogos forenses que algunos vecinos veían, por ejemplo, una mujer fantasmal en un lugar donde después se descubrió que había una fosa común, ¿no? Entonces, claro, a veces en realidad estas apariciones son una emergencia social. Algo es un remordimiento social colectivo, ¿no? Algo ¿Por que qué tiene que nos ver da con- tanto miedo Porque la posibilidad de ver un fantasma o que un espíritu, no lo sé, o tener una experiencia diferente?
Y creo que quizás tenga que ver con esto de lo que ha hablado Nicolás tantas veces, con el tema de la educación tan positivista, ¿no? De la... Pero tememos que nos hagan daño. Creo que Sí, el lo temor tenemos. más grande es eso, ¿no? Porque en nuestra cultura los vivos y los muertos, digamos, transitan por mundos separados. En otras culturas hay una relación entre la vida y la muerte, y los vivos y los muertos mucho más convergente, pero en el caso de la nuestra no, al contrario, se divide fuertemente, y eso hace que cuando uno, por ejemplo, sueña con solo soñar, ¿no? Uno sueña con un pariente que falleció que le habla, eso es una experiencia común ya, cuando se despierta y recuerda eso, queda muy mal, ¿no? A nosotros también es miedo, miedo porque están vinculados al mundo de la muerte que llega a nosotros, que estamos en el mundo de la vida y que nos pueden llevar eventualmente al mundo de ellos. Es decir, es miedo a la muerte. Está muy vinculado con el miedo a la muerte. Yo creo que también hay como tres tipos podríamos decir, de entidades espirituales que existen en casi todas las culturas, ¿no? Una de las más comunes representaciones son los difuntos, ¿no? Los espíritus de los difuntos. Entonces, cuando los difuntos descansan en paz, cuando se han realizado todos los rituales necesarios, el difunto descansa en paz, ya no da miedo. El tema es cuando quedó alguna cuestión pendiente. Todas las películas de terror tratan de eso, ¿no? Todas las películas de fantasmas. Debe ser por eso. Pero luego, También por nos queda ejemplo, eso. claro, hay gente que en realidad tiene, digamos, percepciones o relaciones con entidades espirituales benéficas, ¿no? Por ejemplo, Claro. las apariciones, uno de mis colegas y director de tesis, William Christian, se ha dedicado a estudiar las apariciones de la Virgen en diferentes contextos, por ejemplo, de los santos, ¿no? Cierto. Claro. Aquí en La Aurora tenemos este tipo de relaciones de las personas con seres de luz, entidades benéficas, ¿no? Y luego hay muchos relatos que tienen que ver con entidades malignas, entonces de ahí viene el miedo, ¿no? Porque todo eso tiene que ver con una historia de la Iglesia Católica también y de antes de la Reforma, donde se hablaba de que las apariciones podían provenir de espacios espirituales, de la geografía espiritual que tenían que ver con el mal, justamente, ¿no? Entonces, de ahí un poco los miedos. Sí, no. Es muy interesante y da para Sí, sentarnos a sí, charlar todas las horas, pero bueno, les queremos agradecer, Bueno. Silvina Viñez y Nicolás Guigú, por A ustedes. adentrarnos un poquito en este tema. Muchas gracias. Pues a ustedes.